Parece que la cinta la estamos volviendo atrás. ¿Chile va rumbo a la barbarie o al desarrollo? Esa podría ser nuestra primera pregunta de arranque de nuestro video. En las últimas décadas, Chile venía a tranco firme y estaba a las puertas de transformarse en un país de vanguardia, o diríamos primer mundista. Corría el año 2019 y los ojos del mundo estaban clavados en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico y la conferencia de las partes COP25. Todos creíamos que se avecinaban mejores tiempos y así cumplir la promesa del presidente Piñera en campaña, y Chile estaba poniéndose los pantalones largos. Claro, de una mirada del desarrollo, por supuesto. Pero desde el fatídico mes de octubre del año 2019, algunos señalan que Chile había despertado, en tanto otros que ahora estaríamos entrando a una especie de pesadilla. Hola, soy Andrés Aguilera Cruces, en Las Cosas que no nos dicen. Antes de todo quiero invitarles a que se sumen a nuestro canal Por Ahora TV y pinches la campanita para que puedas seguir todos nuestros videos. Para el país del blanco, azul y rojo, las cifras hasta el año 2019 eran bastante alentadoras. Más de 40.000 empresas chilenas participaban en el comercio exterior, generando más de 2,8 millones de empleos necesarios para familias honestas y, obviamente, trabajadoras. En tanto, el Producto Interno Bruto de Chile creció un 1,9% en el segundo trimestre del 2019 y la pobreza no superaba los dos dígitos. Además, Chile asciende 2 lugares en el ranking de libertad económica, pasando de la posición número 20 en la medición del año 2018 a la del puesto 18. Además, nos posicionábamos como el país con mayor movilidad social, superando países como Dinamarca, Portugal, Reino Unido, entre otros. Es decir, Chile era un modelo a seguir para los países de la región y atraía talentos de otros países donde estados mantenían a sus ciudadanos asfixiados, una especie de tierra de oportunidades para aquellos inmigrantes que huyen del comunismo y toda su miseria. Todo esto a pesar de un modelo económico neoliberal, consenso de Washington, que gritaba a voces cambios y reformas profundas y la implementación de concretas políticas públicas desde la mirada liberal, como por ejemplo gobiernos limitados, abrir mercados a la competencia, bajar impuestos, reformas a la salud, la educación y jubilaciones y pensiones que tanto se vociferan. Es decir, devolver la libertad a las personas, lo que el Estado de alguna manera le ha coartado. Pero algo se estaba gestando tras bastidores y se manifestó inesperadamente durante el llamado estallido social. Esta serie de eventos dejaron al desnudo el odio, la envidia, el caos y los pensamientos más destructivos que poco a poco la izquierda nos había estado transmitiendo a través de sus canales de comunicación, la educación pública, la cultura e incluso las artes. Todo estaba muy bien organizado. Convirtió a un país famoso por su cultura trabajadora y amigable en una sociedad disconforme que no valora la estabilidad de su propio país y que siente que el Estado les debe algo por el simple hecho de existir. Es decir, hubo un giro completo en la forma en la que la gente se autopercibía. Pasaron de verse a sí mismo como gente capaz de valerse por sí misma a verse como eternas víctimas que necesitan ser mantenidas por otros. Es decir, socavaron la moral del chileno. Además, esas tontas consignas que penetraron en la conciencia de las personas venían desde las entrañas de los líderes de izquierdas de Chile, como por ejemplo Daniel Jadwe y sus sueldos de hambre. ¿Cómo podría catalogar entonces los sueldos de Cuba, de Venezuela o Nicaragua, por ejemplo? Y Proboste, que propone nacionalizar los fondos de pensiones, o sea, proponiendo remedios que matarían inmediatamente al enfermo. Esto alistó a nuestro país para la siguiente fase: destrucción material. Las pérdidas durante el estallido social fueron millonarias y la clase media baja fueron las más, por supuesto, golpeadas. Mientras las clases altas y las esferas culturales e intelectuales, todas funcionales al estatismo, declaraban su apoyo. ¿Pero es que Chile acaso es un caso único? Pero antes de responder esto, quiero recordarles que pueden apoyar nuestro canal de YouTube, Por Ahora TV, dando un like, suscribiéndose y compartiendo este video a todas sus redes para llegar con este mensaje. El mundo está en un constante cambio y ahí estamos todos muy de acuerdo. Sin embargo, podemos observar que ya no está avanzando hacia mayores grados de civilización, sino volviéndose más retrógrado.
incluso con atisbos de barbarie. Así es, la civilización occidental se ha construido y sostenido sobre tres instituciones básicas: la familia, la iglesia y el gobierno civil. Estas tres instituciones son responsables del avance y la prosperidad de la humanidad, sacando lo mejor de los hombres y las mujeres a través de códigos morales, no solo cristianos, sino racionales. Las tres instituciones tienen como base el cristianismo, es decir, por milenios fueron transmitidas por el clero, por los seguidores de Jesús, y sirvieron como mayor o menor efectividad para encauzar al hombre al bien, a madurar y a respetar a sus semejantes. Tanta falta que nos hace eso hoy por hoy. Estas establecidas con claros propósitos y son instituciones civilizatorias. Hoy existe un ataque combinado a estas tres bases de la civilización, pero hace falta comprender los tres instintos salvajes que estas instituciones ayudan a combatir. Veámoslas. 1. Instinto sexual desbordado. El matrimonio está diseñado para reprimir los impulsos sexuales desordenados y para formar a los ciudadanos. Muchos argumentan que en la Biblia había poligamia, por ejemplo, incesto, violaciones y varias otras acciones muy reprobables, pero nunca se han tomado el tiempo de leer las consecuencias de estas acciones en la Biblia, o siquiera el hecho de que el libro fuera escrito en tiempos en que esto era normal con la finalidad de educar a sus seguidores a poco dejar este tipo de prácticas que causaban conflictos constantes entre hombres y familias. Solo entonces la familia pudo convertirse en el pilar fundamental de la sociedad, tanto en la educación como en otro tipo de valores. 2. Instinto tomar lo que no nos pertenece. El gobierno limitado está concebido para reprimir los instintos salvajes. Por ejemplo, las bandas de machos jóvenes y solteros que en toda época se forman para salir a robar, violar y parasitar de otros. El establecimiento de un gobierno limita estos instintos, pero el mismo gobierno debe ser limitado, ¿ya? En atribuciones, por supuesto, en funciones, para no ser cooptado por estas bandas de ladrones como instrumento de saqueo. 3. La idolatría. Uno de los mandamientos más importantes es el de adorar solo a un Dios y temerle por sobre todas las cosas. Muchos argumentan que si hay que temer a Dios, entonces es un Dios bastante cruel. Otros dicen que hay muchos adoradores de Dios que son crueles. Pero la intención del mandamiento es mucho más profunda, o mucho más sublime. Cuando los hombres temen ser juzgados por Dios a la luz de los mandamientos, tienden a no obedecer ni a temer a otros hombres. Obedecemos a Dios, obedecemos a los hombres, como dice la Escritura. Es decir, los gobernantes ilegítimos pierden poder ya que sus ciudadanos no pueden moralmente cometer actos de maldad bajo la excusa de obedecer órdenes o de temor a ser castigados por autoridades ilegítimas. En este sentido, temer a Dios te libera de la opresión de los caudillos. Se me viene también aquella frase de Dostoyevsky que dice: quitemos a Dios y todo me estará permitido. Ahora comenzamos a entender por qué la destrucción o degeneración de las iglesias, extirpar las ideas del cristianismo y reformar a la familia es tan importante para las izquierdas. Ellos necesitan destruir la capacidad de autogobierno de las familias y establecer un gobierno que deja de servir a las personas como mediador de conflictos o protector de sus derechos naturales, hacer un aparato que controla cada día más la vida de las personas. Carlos Marx y Engels ya lo tenían muy asumido. Ellos sabían que si acababan con estas instituciones, lograrían acabar con el modelo capitalista. Estamos entonces, al parecer, dejando de ser civilización. Y los síntomas son evidentes. La agenda cultural de las izquierdas. La violencia que se legitima como un método para obtener ganancias. El tribalismo. Las pugnas entre progresistas y conservadores. El atropello a la propiedad privada y la desnaturalización de los valores de la vida. Son algunas de las evidencias que muestran que estamos retrocediendo. De hecho, solamente como dato, en el último año van prácticamente 31 asesinatos por el narcoterrorismo y sus banderas de luchas ancestrales. Las fuerzas políticas de la derecha, que
que son las llamadas a encauzar y dirigir nuestras comunidades, están cada día más desorbitadas y fuera de foco. Esto está pasando prácticamente en todo el mundo desde hace bastantes décadas. En Chile, el estallido social terminó de dejar al descubierto los verdaderos objetivos de las izquierdas. La derecha, como siempre, intentó negociar poniendo las esperanzas que aceptando una nueva constitución se calmaría la sed de las izquierdas, pero ya sabemos que las izquierdas solo buscan exigir más, más y más, y las derechas solo cede y cede. Ahora piden libertad a los delincuentes presos del estallido social, cambiar los emblemas patrios, legislar sobre la patria potestad de las familias y subirse el sueldo con privilegios por sobre la medida de los chilenos. Ahora, como guinda de la torta, piden eliminar el concepto de república para Chile. ¿Acaso querrán imponer una especie de monarquía tiránica? Ya no me sorprende nada. La crisis es evidente y la falta de liderazgo es una de las mayores preocupaciones para el país, que se hacía cada vez más fuerte. Ya nada se habla de las 7 modernizaciones, del modelo exitoso del ladrillo, de los Chicago Boys que tanta prosperidad trajeron a nuestro país, de cómo se derrotó la pobreza y la desnutrición infantil en Chile antes que en otros países de América. Ahora todo se apunta a un modelo social demócrata que promete traer de nuevo el socialismo. Pero le quiero dedicar esta frase de Ronald Reagan, que dice: el mal no tiene poder si el bien no se acobarda, pero hay cada vez menos personajes con verdadera vocación política que luchen por restaurar el orden, la paz y la justicia en Chile. No se ve muy próspero el escenario. ¿Qué quieren que les diga? Hay una mayoría silenciada por una falta de oferta política, una iglesia amordazada por el temor, unas familias debilitadas por numerosas leyes provenientes de la CEPAL y la PNUD, un gobierno cada vez más ilimitado y una idolatría creciente hacia el Estado, una especie de estatolatría. Hoy el mismísimo Carlos Marx estaría impresionado al ver cómo Latinoamérica fue mucho más allá que lo propuesto por el Manifiesto Comunista de 1848 capítulo 2. La pesadilla está por comenzar y puede que mañana sea muy tarde para tratar de hacer algo. Al parecer es inminente el rumbo a una barbarie controlada por poderes de facto y de carácter globalistas. Y me quiero despedir con un extracto del poema de Martin Niembolo. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Nos vemos. Soy Andrés Aguilera. Al mal tiempo, buena cara. Nos vemos.